el lado oscuro de la medicina que la dictadura oculta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La tan cacareada farsa de la potencia médica tiene un tenebroso trasfondo plagado de abusos de poder y violaciones de los derechos humanos. La dictadura castrista se ufana de su sistema médico y se autoproclama como una supuesta potencia médica. Sin embargo, la realidad tras la mampara de la propaganda de la dictadura es muy distinto. Esto ha quedado al descubierto recientemente tras los incidentes ocurridos en el sector salud en Cuba. Luego de varias semanas de hospitalización en el Hospital Calixto García de La Habana, bajo condiciones extremadamente sospechosas, fue liberado el activista opositor Luis Manuel Otero Alcántara, dejando nuevamente abierta la rendija que muestra el lado más oscuro de la medicina en la mal llamada potencia médica. Otero Alcántara fue sometido a una detención por parte de la seguridad del Estado en Cuba, tras la mampara de hospitalización, durante la cual fue sometido a torturas psicológicas y quién sabe a qué posibles medicamentos nocivos cuyos efectos quizás pudieran verse en un futuro. El régimen, por otra parte, también se vio coartado de tomar medidas más extremas con dicho opositor, ante la gran protesta internacional levantada por los gobiernos democráticos y las ONG de los derechos humanos, que denunciaron el abuso contra él, lo cual desembocó en un perjudicial escándalo para el fascismo propagandístico con que la dictadura trata de proyectar su falsa imagen de bondad ante el mundo. Casi simultáneamente ocurrió otro sospechoso incidente. El destacado opositor y abogado René Gómez Manzano fue llevado a un centro hospitalario tras contagiarse de COVID-19. Sin embargo, luego de ser tratado por la contagiosa enfermedad, Gómez Manzano salió del hospital completamente desmemoriado, un síntoma en nada compatible con las secuelas del COVID-19. Y nos preguntamos aquí también, ¿qué medicamentos no relacionados con dicha enfermedad le administraron al doctor Gómez Manzano para perder la memoria? Si bien es cierto que el abogado ha tenido alguna mejoría y recuperación de memoria, tal hecho nos deja una duda de que si fue víctima de alguna aplicación de medicamentos nocivos y así causarle algún daño, pero eso es algo que solo sabremos con el cursar del tiempo. Recientemente, el opositor José Luis García denunció en una conferencia de prensa celebrada en el local Brigada 2506 en Miami que durante una de sus detenciones por la seguridad del Estado en Cuba, a él le habrían suministrado medicamentos que nunca llegó a saber qué eran, pero que le causaban un estado de sopor, enloquecimiento motor, mental y le provocaban un estado depresivo. En dicha conferencia de prensa, médicos cubanos denunciaron con evidencias este tipo de prácticas en hospitales y prisiones de Cuba contra los opositores cubanos. Estos incidentes nos retrotraen al caso de la opositora Laura Pollán, entonces presidenta de Damas de Blanco, la cual fue hospitalizada por causa de un dengue el 7 de octubre de 2011, y luego de haber dado alta, fallece misteriosamente por envenenamiento el 14 de octubre de ese año. En esta ocasión, se supo que la opositora fue sometida a medicamentos contraindicados por su condición de salud, lo cual se supone como una causa de muerte. Pero podemos ahondar más sobre el uso tenebroso de la medicina para torturar o eliminar opositores, una práctica que obviamente fue aprendida y adoptada por el Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, de la KGB soviética y de la Stasi de Alemania Oriental, quienes fueron los principales entrenadores del mayor y principal aparato represivo de la dictadura castrista. Así vemos como el Hospital Psiquiátrico de Cuba, conocido popularmente como Mazamorra, el Departamento de la Seguridad del Estado controlaba dos salas donde no se permite la entrada de ningún personal médico psiquiátrico del hospital, las salas Carbó Serviá y Castellanos. En esos tenebrosos lugares se aplicaron electrochoques a muchos opositores ingresados bajo el falso diagnóstico de enfermedades mentales. Pero además, este no era el único hospital psiquiátrico en Cuba que tenía salas reservadas para la aplicación de estos métodos contra opositores. Otra de ellas estaba en Santiago de Cuba, en el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín. Otro de los aspectos que oculta la propaganda de la dictadura en cuanto a la medicina es el discrimen.
En Cuba hay dos clases de servicios médicos, uno para la cúpula de la minoritaria casta gobernante, la cual cuenta con hospitales de primera, equipados con los más modernos equipos médicos, plenamente abastecidos de todo tipo de medicinas y atendidos por el mejor personal médico del país, siempre y cuando sean personas políticamente confiables para el régimen. Un ejemplo es el SICEC de La Habana. Por otro lado, en Cuba la discriminación va de la mano con la avidez del dinero de la cúpula corrupta, que ha habilitado buenos equipos, condiciones y medicamentos en ciertos hospitales destinados al turismo médico, gracias al cual los extranjeros son atendidos a cambio de jugosas divisas. Sin embargo, para el pueblo hay otra medicina. Los hospitales carecen de equipos adecuados, están faltos de medicamentos y la asepsia brilla por su ausencia. Son los cubanos de a pie quienes muchas veces tienen que llevar las sábanas, las comidas y hasta las medicinas para sus familiares enfermos, porque el hospital no les provee. Los médicos cubanos muchas veces tienen que hacer malabares para curar a los enfermos. La negligencia médica del régimen para con el pueblo nos lleva a recordar cuando 27 pacientes comunes murieron de frío en la mazamorra en el año 2010. A este lado oscuro de la medicina cubana, también debemos añadir la explotación laboral del personal médico que raya en la esclavitud. Esta es una más de las turbias manipulaciones de la medicina cubana por parte de los jerarcas de la dictadura. La explotación de los médicos trabajadores de la salud para el alegado lucro del Estado. Los médicos cubanos son enviados a servir a distintos países por un salario miserable, mientras el régimen recibe el pago en divisas por los servicios de los galenos cubanos en cuantiosas sumas de dineros de los países receptores de dichos servicios. La tan cacareada farsa de potencia médica tiene un tenebroso trasfondo plagado de abusos de poder, violaciones de los derechos humanos, discrimen y explotación laboral. Ya es hora de quitarle la careta al mito de la medicina en Cuba. Siguiendo con las noticias, piden explicaciones a Josep Borrell por la colaboración de su gabinete con la dictadura cubana. El eurodiputado José Ramón Bauzá pidió a Josep Borrell que explicara esta indignidad que deberá conllevar a su dimisión. El 6 de junio, el eurodiputado español José Ramón Bauzá del partido Ciudadanos dirigió una carta al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, donde le pide explicaciones por las evidencias de complicidad del Grupo Socialista del Parlamento Europeo con la dictadura cubana. Una filtración ha demostrado que Borrell, máximo representante de una diplomacia europea, colabora con una dictadura para entorpecer la condena a su régimen desde las instituciones. Exijo explicaciones al alto representante sobre esta indigna que debería llevar a su dimisión, escribió Bauzá en Twitter al compartir la carta que dirigió al propio Borrell. En el documento, que puede ser firmado por otros eurodiputados, Bauzá pide al funcionario que aclare si su gabinete ha cooperado con el régimen cubano para evitar una condena a la situación de los derechos humanos en la isla. La sugerencia de que su gabinete habría participado en la prevención de un debate sobre la situación de los derechos humanos en un país como Cuba sería profundamente preocupante y merece una pronta explicación. Por ello, los abajo firmantes le instamos a que aclare la explicación de su gabinete ante este incidente y que disipe cualquier duda sobre la imparcialidad del alto representante y vicepresidente, reza la carta dirigida a Borrell. Como alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, los tratados le han encomendado el deber de promover el interés general de la Unión Europea, le recuerda el texto al alto funcionario español. La filtración a la que alude Bauzá se trata de un correo electrónico que ha develado una relación íntima y estrecha de involucración del PSOE y la dictadura cubana, al revelar estrategias, acciones aún no públicas y actos parlamentarios sin ningún límite ético, denunció recientemente Javier Larrondo, fundador y director de Prisoners Defenders. El correo llama a Moreno Sánchez y a su equipo a frenar un punto en el próximo pleno sobre la situación en Cuba y poner al tanto al mismo de la embajada cubana, hechos que, a decir de Larrondo,
traicionan los principios muy básicos de la política, las instituciones europeas, la prudencia, la confidencialidad, la seguridad nacional y europea y el respeto a los derechos humanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el